Gracias por la exhaustiva relación que has hecho pero creo que estaríamos obligados en este momento en el que ahora parece que hay un resurgimiento de esa literatura de las sombrillas a hacer memoria cuando esto era prácticamente algo absolutamente marginal. Habrá que recordar a Pedro Antonio de Alarcón, a su crónica de la guerra de Marruecos, habrá que recordar cómo Colombín, Carmen de Burgos, hacía reseña de la guerra de Marruecos dejando a su hija con una hermana en Melilla y cruzaba la frontera a hacer periodismo de guerra a finales del siglo XIX, perdón, a comienzos del siglo XX, en un momento histórico bastante complicado. Habrá que recordar también el esfuerzo que se hizo en la posguerra, en la que evidentemente, como tú mismo has recordado, había una relación muy fluida entre el protectorado y Andalucía. Aquí se leía, por ejemplo, el diario España de Tánger, que dirigía Eduardo Teclen, donde estaba Carlos Martín, afincado finalmente en Algeciras, y había, eso te iba a decir, hay una serie de autores como Ángel Vázquez con La vida perra de Juanita Narboni, que es una pieza fundamental, Ramón Buenaventura, más joven, mucho más joven que Ángel Vázquez, entre otras cosas, El año que viene en Tánger, que es una de las grandes narraciones sobre Marruecos, un grupo de estudiosos como Jacinto López Gorgé, que rescata buena parte de la poesía africanista española, de una militancia absolutamente encomiable, los grupos de profesores reunidos en FE con nuestro paisano Alberto González Troyano, con Bernabé López, Fanny Rubio a finales de los años 70, revistas como el Andaluz, autores no solo en el entorno marroquí, sino en las ciudades españolas del norte de África, como puede ser el caso de Miguel Fernández o Fernando Arrabal en Melilla. Ahora se le va a dar por parte de la Asociación Colegio de Escritores el premio en el entorno de Nebrija a Arrabal, me parece una decisión bastante coherente. Es decir, aquí hay una trama importante, bueno, pues solo un poco sobrevenido, tanto a Andalucía como a Marruecos, pero ha hecho una militancia de ese entorno. Del lado marroquí, tú has citado a autores fundamentales, a Mohamed Mengara, a Chacor, Mohamed Chacor, que ha hecho un trabajo fundamental. Habría que citar otros escritores árabes situados en España que también han transitado por este mundo, Abdrahman El Fazji, Jalil Raizuni, Mengara, es interminable la lista. Pero hay un segmento, bueno, tú decías los motivos por los que escribían en español. Hay otro motivo, creo yo, que es un motivo político. La oposición del norte de Marruecos, especialmente del Rif, a la tradición francófona del sur, que ha dominado fundamentalmente en el Maghreb marroquí, en la cultura, en la política, en la administración. Escribir en español, al margen de hacerlo en árabe, era una forma de contestación. Yo recuerdo hace la friolera de casi 30 años, cuando todavía no existía el Instituto Cervantes, en la Biblioteca Española de Tánger, en el Boulevard Pasteur, una reunión con Sibari, con algunos de los primeros escritores marroquíes que empezaban a escribir en español, a la que asiste Mohamed Choukri, que no escribía en español, escribía en árabe, y lo traducía a Bowles al inglés y otros al francés. Y recuerdo el cabreo monumental de Choukri cuando dos chicos marroquíes empiezan a hablar francés allí para intentar boicotear el acto. Choukri cogió un monumental mujer, se levantó de la mesa y le dijo: pero vosotros, vamos a ver, vosotros que venís aquí, está la Biblioteca Española, aquí o se habla en español o se habla en árabe, pero hablar francés no hay fuera. Prácticamente porque Choukri hablaba perfectamente español. Y creo que también sería importante, sobre todo por parte de esta orilla, sería, Paloma y vosotros estáis aquí, intentar rescatar el imaginario de los viajeros a través del estrecho en época reciente. Pepe Riquelme o Martín Bueno lo intentaron. Martín Bueno con el hacer de Algeciras, donde ofrece una antología de textos sobre Algeciras hasta los años 30 del siglo XX, con autores como Rubén Darío, Pío Baroja, muchísimos. Pepe Riquelme, con El campo de libertad en la poesía española, que lo publicó la Caja de Jerez en el año 1983, hace lo mismo desde el punto de vista poético. Pero hay otra serie de autores, por ejemplo, Somerset Maugham,
escribe 2 relatos en Algeciras, y que no existen. Yates, que es uno de los grandes autores irlandeses, escribe The Deeds in Algeciras en el Hotel Cristina mientras se recupera de una tuberculosis. Kerouac, el autor de On the Road, escribe, da una descripción absolutamente patética del puerto algecireño que convendría traducir. Gregory Corso, otro de los grandes autores de la generación Beat, se plantea por qué, si él ha llegado de Panamá, que hay una dictadura y ha visto gente triste por las calles, por qué llega a Algeciras, que también hay una dictadura y la gente está alegre por las calles. Truman Capote, que cuenta el disparate ese formidable de que le asaltan el tren, el expreso de Granada a Algeciras, una pandilla de bandoleros en 1957. El Maqui jamás asaltó trenes que se sepa. Old Bowls, que todos iban al Ángel de Paul Bowles, incluyendo a William Barrow. Bowles, recuerdo cuando fui a entrevistarlo por primera vez a Algeciras, yo pertrechado con mi inglés de la Academia Antonio Rubio, y lo primero que me mira Paul Bowles y me pregunta en un correctísimo español: ¿siguen haciendo el buenísimo pan de Pelayo en Algeciras? En fin, creo que allí hay una tercera pata de ese banco hispano-marroquí que convendría que rescataran. Unas patas. Si me permite una reflexión. Una reflexión. Nos hemos metido una trocha que nos encanta a todos, que es la del terrorismo. Y primera cuestión, el asunto Sibari. Creo que Sibari, todos los nombres que se han puesto aquí sobre la mesa, Sibari, ahora resulta que todo el mundo le hace homenaje. Y hace 4 días todo el mundo lo denostaba, ¿no? Entonces, pues, una cuestión más de nuestra sociedad hipócrita en la que nos movemos, ¿no? Pero cuando hablamos del asunto de la literatura de las dos orillas o transfronteriza, de la que ha hablado magníficamente León, yo apuntaría 3 lugares a los cuales apenas se hace referencia. Orán, donde sería muy interesante la investigación de los hispanistas que están ahora mismo trabajando allí. Túnez, donde está existiendo, claro, yo lo que intento es abrir el Zoom. El Zoom no es solamente la madre. En Túnez se ha producido en los últimos, y lo conozco de primerísima mano porque he estado varias veces en la universidad invitado, se ha producido un avivamiento de la lengua española y del español impresionante. Ya existía un autor, Mohamed Dodi, que estaba escribiendo, que tiene ya 3 libros, un poemario y 2 novelas escritas en español, y acaba de publicar Torremozas a Jadilla Gadun, un interesantísimo poemario, Celosías en cero, que te sorprenda como una escritora tunecina es capaz de escribir como escribía la vanguardia española. Y voy a meter el dedo en la llaga, porque nadie habla, cuando hablamos de esto, de los saharauis. No existe. No existe. Parece que no existe. Y hay una corriente de escritores saharauis que se reúnen en torno a lo que ellos denominan la generación de la amistad en Madrid. Una obra, vamos, de un nivel, yo creo que, bueno, para mí es un nivel muy alto, altísimo, mucho más que no es cuestión de comparar, pero sí han alcanzado un nivel de obra altísimo. Entonces, bueno, están ahí y que hasta el momento nadie ha sido capaz, con las cuestiones que a ninguno de los que estamos aquí se nos escapa, hincarle el diente a la literatura de los escritores saharauis. Y bueno, adelanto una primicia. La revista, la labor que empezó en solitario Paloma, de poner en valor esta literatura y que los autores a través de 3 orillas, a 2 orillas, y que continúa gracias a la ayuda y el apoyo de la Diputación de Cádiz. Esa estela que luego recogió la revista Entre Ríos, que le ha dedicado monográficos y algún espacio a esta literatura, la va a recoger la revista Nueva Grecia de Sevilla, donde ya me han anunciado, viniendo de camino, que dedican un espacio a partir del próximo número, un espacio específico a la literatura de las dos orillas. Es interesante que esta labor que inició en solitario y como abanderada Paloma, pues, está surtiendo sus frutos.
colateral a lo que planteaba antes Teresa Díaz sobre las imposibilidades de intervenir en la red. Yo creo que son escasas desde el punto de vista de la regulación de la red, porque partimos sobre todo de soportes que no tienen su residencia en el Estado español y a veces en la Unión Europea, con lo cual la regulación es bastante complicada en el caso que se pretendiera regular, que yo creo que hay controversia en ese contexto, porque claro, una regulación en determinados casos específicos de la red llevaría a una regulación general, y eso yo creo que nadie de los internautas estamos dispuestos a aceptarlo. Pero claro, Google tiene una pequeña sección, una pequeña empresa en España, pero su sede está en California. YouTube ocurre exactamente igual, es muy difícil establecer un principio de regulación sobre eso. Desde un punto de vista más modesto, nosotros estamos ya en disposición, estamos a la espera de anunciar la puesta en marcha de un portal que se titula Literatura Andaluza en Red, que hemos desarrollado en la Universidad de Cádiz desde hace año y medio y que intentamos poner en valor desde un punto de vista crítico y universitario la literatura andaluza de las últimas décadas. Mediante cursos online se podrá acceder mediante matrícula, con becas para quienes quieran cursarlo, con certificados estrictamente académicos y que pretendemos abrir al resto de las universidades andaluzas. Los dos primeros cursos versan sobre la Andalucía de los 50, donde cabe desde Cántico a Platero, Caracola y muchas otras iniciativas de autoestima de la época, y los narraluces de los 60 que habitualmente olvidados. Vamos a incorporar también un curso específico sobre Platero a partir de un seminario que va a tener lugar ahora en Jerez con la Academia de San Dionisio, en lo que también estamos implicados. Y bueno, queremos vincular a todas las entidades posibles con este portal, crear un catálogo de autores exhaustivo que por lo menos ponga en valor la presencia de los autores a través de esa página en un ámbito universitario y fomente la crítica de los autores andaluces. Y por otro lado, con la Asociación de Críticos Andaluces y Críticos del Sur, con la Asociación Colegial, pretendemos, si fuera posible este mismo año o el próximo, crear una revista digital en la que pudieran participar y donde también la crítica de libros escritos en Andalucía ayudara al fomento de la cultura. Muchas gracias por vuestras palabras, por abrirnos las puertas y los ojos a lo que tenemos delante y que sirva para una pequeña reflexión sobre todos los presentes. Es una pena, al fin y al cabo yo creo que es muy importante todo lo que se ha dicho y quizás pues siempre se queda uno con que si hubiera habido más público, más gente se hubiera enterado, ¿verdad? Siempre te queda esa cosa, pero yo creo que los que estamos somos los justos. Entonces me gustaría que ahora hay un turno abierto y si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta sobre los temas hablados u otra cosa que ustedes vean sugerente con respecto al tema de la literatura actual en Andalucía, pues estamos dispuestos a escucharles a cualquiera de los aquí presentes, de los intervenientes en la mesa, para contestar a su pregunta. ¿Qué tipo de literatura es la más demandada? ¿En las ferias del libro, en la literatura en general? Porque una cosa sí que tengo yo bastante clara, que la poesía no es precisamente de lo más demandado, pero a ver quién... A ver. A 50 sombras de Grey. Hablando de literatura de dos orillas, yo siempre me pregunto por qué Tiempo entre costuras ha vendido tantos millones de ejemplares. Pues yo creo... ¿Está relacionada con la literatura? Sí, yo creo como atmósfera. Yo creo que ha vendido tanto porque mantiene la estructura del folletín clásico, un lenguaje directo y un cierto exotismo, una intriga. Hombre, decía Paloma que poesía no es lo que más se vende, pero hoy por hoy es el momento histórico en donde más poesía se ha vendido en este país y se ha leído en este país más que en toda su historia. Tened en cuenta que los libros de la generación del 27, los que se editaban en el sur y en Dardo por los grandes autores del 27, apenas eran ediciones de 100 ejemplares, como mucho. Aquella era una población española fundamentalmente analfabeta y se daba el caso de que los grandes poemas del 27
17, por citar un caso clásico, se los aprendía mucha gente de memoria porque no podía leerlos. Alguien se los leía. El caso típico de Federico, en el que los camareros le recitaban poemas, era porque no sabían leerse, los aprendían de memoria. El uso del romance como un recurso estilístico venía derivado de que el romance es mucho más fácil de aprender de memoria, que de memorizar, que de leer. El romance era la estrofa de la guerra civil. En ambos bandos se leían romances porque se memorizaban. José Luis Cano me contaba hace ya muchos años, cuando vino a Algeciras a traer 5 ejemplares de Sonetos de la Bahía, dedicados a Algeciras, que dejó en una librería de la calle Convento, y cuando volvió 3 años después estaban los 5 ejemplares allí. En fin, creo que es el momento en donde se está leyendo más poesía y donde se está vendiendo más poesía, además con otros soportes. Lo que ocurre es que está muy bien que haya acontecimientos culturales que no llenen estadios, sino que llenen corazones. ¿Por qué tenemos ese afán de muchedumbre? La poesía, como el flamenco, se dirige a una inmensa minoría, como diría Blas de Otero. No tiene hombre, está muy bien que los Rolling Stones llenen un estadio, ya podrían llenar varios pediátricos, pero siguen llenando estadios. Pero yo no me imagino un equipo de gaitas castoreñas llenando el Madison Square Garden, y las gaitas castoreñas son importantísimas, como sabemos todos los gaditanos. Al menos hay cada cosa en su sitio. Lo que pasa, yo ahí como que tengo otra percepción, además de lo que he dicho, que no estoy de acuerdo, pero quiero aportar otro perfil, ¿no?, del poliedro. Y a mí que me han invitado al Instituto Cervantes y a la Universidad Vicente de Manu Bantú, ¿no?, lo que más me sorprendió, porque me dicen, bueno, vas a dar un recital de poesía. Pues bueno, me esperaba lo típico, 20, 25, 30 personas. Y de pronto me encuentro en un aula donde sinceramente no habría menos de 300, 400 personas. Y entonces quiero enlazar esa fotociclo con estas sorprendentes manifestaciones que acaba de hacer Antonio Colina en el Cultural del país. Y todos sabemos de dónde viene Antonio Colina. De una poesía culturalista, pues un poco más elevada de ras de tierra. Y esa es la bondad para mí, aparte de otras muchas, de la de poesía de Luis García Montero, que es capaz de coger la poesía y volverla a situar a ras de tierra, ¿no?, en aquel lugar donde la poesía vuelve a ser cívica, vuelve a ser social, vuelve a ser urbana, de tal forma que conecta. Y entonces dice Antonio Colinas, Canciones para una música silente, que es su última entrega, contiene muchos poemas inspirados en viajes, y su autor acaba de llegar de la India. Por eso, añora el papel que la poesía tiene en Asia y en América Latina, y dice, comillas, allí no se ha perdido la oralidad. Nosotros hemos cometido el gran error de reducirla, se refiere a la poesía, a algo intelectual, y hemos olvidado que también se comunica. La poesía es un fruto, pero tendemos a verla como un producto para el análisis. Por supuesto que es un género literario, pero nos faltan los mecanismos para conectar más, para que sea más popular y vuelva a tener esa presencia viva en la sociedad. Yo creo que también tenemos que entrar un poco en una culpa, ¿no?, de haber entrado en una espiral de querer hacerla tan excelsa que finalmente desconecta. Entonces yo creo que estamos ahora en un momento de tránsito en el que la voz de los poetas es no necesaria, imprescindible, pero una voz a ras de suelo, una voz que sea capaz de volver a conectar, volver a emocionar y por tanto volver a vender, en el buen sentido de la palabra. Es verdad eso. La primera vez que estuve en Colombia, hace ya muchos años, me sorprendió una lectura de algunos de los principales poetas colombianos en el centro de Bogotá, en un momento especialmente dramático, con no solo la guerrilla de la FARC, sino los militares, los narcos, con una situación brutal del país.
y probablemente hubiera en aquella lectura no menos de 7.000 personas o de 8.000 personas. Los poetas leían desde pantallas gigantes para que los viéramos todos en la plaza, porque no cabía ni un alfiler. En Perú también he visto algo parecido, en Filipinas he tenido ocasión de participar en actos con 4.000 personas, pero claro, yo no sé si es el lenguaje o es una forma también, o tiene que ver con la idiosincrasia también. Blas de Otero contaba cuando en el primer congreso de poetas de Salamanca, a finales del año 50, él cambió radicalmente el estilo, aquella primera poesía suya tan metafísica, por otro tipo de poesía, porque al terminar uno de los actos del congreso y meterlo en el autobús, un grupo de niños corría desde el autobús al grito de poetas gilipollas, poetas gilipollas. Y Blas de Otero decidió que no le gustaba nunca más aquello. Yo he participado, por ejemplo, siendo muy jovencito, en uno de los acontecimientos más arriesgados de mi vida, y no sabía entonces karate, ahora tampoco, pero me hubiera convenido saberlo, y es dar una lectura de poemas en un festival flamenco en Rota ante 5.000 personas, y entre cantador y cantador nos largaban los poetas como los cristianos los leones. Era absolutamente imposible conectar, porque tampoco, más allá de la palabra, creo que había y que hay un abismo en los usos y costumbres, porque estamos hablando de un país que en un momento determinado de su historia, siendo analfabeto, se interesaba por una poesía tan compleja como la de una parte de los autores del 27, y se devoraba el verde que te quiero ver, de verde viento, verde rama, sin tener ni puñetera idea de qué estaba contando Federico. En la posguerra civil, bajo todo la tragedia, el drama, el crimen de Estado, la gente se nutría de un poeta excelso como fue Rafael de León, a través de las coplas de buena parte de la tonadillera de la época, y le puso banda sonora sentimental a nuestra vida. El trabajo poético de los cantautores en otro momento determinado también conectó con buena parte de la población. Quizás ahora que estamos viviendo un cambio de modelo, que tiene que ver con la invasión de lo audiovisual en el ámbito de nuestra vida. Humberto Eco decía hace ya bastante tiempo, y eso conecta un poco con tu brillante exposición anterior, que estábamos cambiando el registro de la comunicación del ser humano, que estábamos pasando de la palabra a un concepto audiovisual de la comunicación. Y decía Humberto Eco, no es bueno ni malo. Se ha transformado a lo largo de la historia, desde los jeroglíficos a los ideogramas, a la palabra escrita. El problema estriba, decía Eco, que el lenguaje audiovisual no permite oraciones yuxtapuestas. Y sin oraciones yuxtapuestas es bastante improbable que podamos discernir o fomentar un pensamiento complejo que dé respuesta a los problemas tan complejos como tenemos hoy en día. Juanjo, quería comentar algo. Hay un acto cultural poético en Córdoba que se llama Forma Poética, y bueno, viene desde hace tiempo, lo mismo en gobiernos del municipio de Córdoba, de izquierda que de derecha, donde se ha hecho uso y costumbre, pero se ha hecho uso y costumbre porque es que lo vive todo Córdoba. Es que en los autobuses cuelgan versos, en los balcones cuelgan versos, y después los actos hay algunos de minoría, como bien dices tú, y hay otros de mayoría. Yo me acuerdo que como poética de este año se cerró en Córdoba con una lectura poética de Juan Pablo Wilkin, que había 300 personas allí. Le acompañaba Martirio, pero Martirio no cantaba, es decir, estaba allí de acompañante y leyendo poesía Martirio de Juan Pablo. Y bueno, aquello fue un acto masivo, me sorprendió porque dije, bueno, iremos lo de siempre, no. Allí estaba todo el mundo sentado, todo el mundo de pie, y se quedó mucha gente sin entrar. Fue en el salón de los Reales de la Casa Real, que cabían como 100 y pico de personas. Entonces, pero lo que pasa es que en Córdoba, como poética, lo vive todo el mundo. Pero la gente sencilla, la gente del comercio, la gente de la cultura. Entonces, porque tiene una continuidad y porque estoy de acuerdo contigo que hoy lo que mejor se vende es la poesía. Pero eso es muy importante lo que has dicho, la continuidad, fidelizar al público. Todos los años en Rota
contribuyen algunos rostros conocidos, algunos narradores, pero hay muchos poetas y son cientos de personas las que van allí en Granada. El Festival de Poesía de Granada, que empieza ahora coincidiendo con la Feria del Libro, también ha logrado fidelizar un público y conseguir que haya cientos de personas en los recitales. Nosotros organizamos desde el Centro Natural de Letras con el Ateneo de Granada, también en Granada, en la Casa de los Tiros, en septiembre, 4 lecturas de un solo poeta o una sola poeta, y la media de asistencia de 300, 400 personas, porque ya se ha creado una cierta fidelidad. El Festival de Poesía de Sevilla también necesitaba una carpa para albergar al público. Cuando hay un buen marketing del acontecimiento, hay que también es importante, sobre todo en los tiempos que corren, una sinergia por parte de las instituciones que se dediquen a apoyar el hecho cultural y no a poner zancadilla, y a colaborar entre las instituciones para sacar adelante ese tipo de fenómenos. Eso funciona, hay un público para eso. Otra cosa distinta es la idiosincrasia de cada uno de los lugares donde eso se puede llevar a cabo. Yo te recuerdo el día en que asistimos a la presentación del Invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina en Algeciras, en donde creo recordar que contándote a ti y a mí había otras 3 personas. Y también había una cierta tradición de actos culturales. Una cosa que se me ha ocurrido a raíz de lo que he hecho último, como está tan de moda ahora en esta tierra nuestra, lo de los pregones, pregón taurino, hasta Esperanza Aguirre da un pregón. Pregón de Carnaval, pregón de Semana Santa, pregón de todo, de Navidad. El pregón es literatura. Porque ahí sí que acude mucha gente, ¿eh? Van todos con las corbatas y las chaquetas. Depende del pregonero. No, incluso alguien que no sea Lorca y hace un buen pregón, eso es literatura. No hay cante grande ni chico, depende de que lo cante. Sí, hasta una columna periodística es literatura, se convierte en de hecho. Es que ahí acude mucha gente. No solo una columna, hay escritores hoy famosos que eran mucho mejor literatos como entrevistadores que como novelistas, y ya han dejado de entrevistar o de hacer reportajes, que también es un género literario fundamental. La historia de un náufrago contada por sí mismo de García Márquez era un reportaje, y ahora ya es una pieza literaria que se publica como si fuera un libro, pero era una historia periodística. Pero yo no sé si es que Cookie lo que ha querido decir es que la próxima vez den un pregón. Pensando en el público. Os voy a contar un sucedido de Fernando Quiñones cuando dio el pregón de la Virgen del Rosario de Rota. Era en el año 79 y primeros ayuntamientos democráticos, y había que romper con los juegos florales tradicionales, y al clásico poeta religioso o poetastro, el ayuntamiento de Rota decide cambiarlo de registro e invita a Fernando Quiñones. Fernando, él lo contaba tal que así, más o menos, dice, claro, yo llegué allí y yo lo primero que dije es que pedí disculpas porque la devoción mariana no formaba parte de mi equipaje religioso. Claro, decir eso en un pregón a la Virgen del Rosario ya es bastante decir. Y se puso a leer un relato del libro Nos han dejado solos, que se titulaba El armario, que después hicieron en teatro Vicky Lagos y Ismael Merlo. Es una historia emocionante de unos emigrantes andaluces de Chiclana en Alemania. El armario es el armario que se llevan desde Chiclana a Alemania y que ella abre para oler a las manzanas que guardaba en ese armario cuando era niña. Pero claro, es un relato muy duro, extremadamente duro, mezcla agridulce. Y claro, cuando dijo Fernando Quiñones en aquel contexto el primer hijo de puta del relato, de la expresión coloquial, el respetable empezó a moverse en sus asientos de una forma amenazante. Cuando ya pasó a palabras mayores, tipo carajo y otras expresiones no demasiado habituales en los pregones religiosos,
pues ya empezaron a llamarle granuja, a tirarle cosas, y tuvo que intentar aplacar a la concurrencia y decir, hombre, tendría que haber avisado de que el relato podía herir la sensibilidad de los presentes. Si ustedes están incómodos, yo les invito a una copa en el ambigú. Nada, aquello fue peor. Total, Fernando tuvo que salir escoltado de Rota con 2 policías locales hasta el puerto de Santa María, a donde se desplazó el alcalde para pagarle por el pregón y para pedirle que, a ser posible, en las próximas semanas no se dejara ver por Rota porque no había problema. Yo no me he enterado muy bien de lo que tú has dicho respecto a tu nostalgia marxista en cuanto a la interpretación de la realidad actual tuya, porque tú ahora mismo, al contrario que en el 79, ahora tú eres el político y yo soy el que estoy sentado aquí escuchándote. No es así, porque tú tuviste el privilegio de ser designado por las urnas y a mí me han contratado como asesor para que... Bueno, quiero, no te desvíes. Tuviera un representante legítimo de la soberanía popular. Bien, pero yo no quiero que te desvíes de la pregunta principal. Y te voy a añadir algo más. A mí me parece que, como tú dices muy bien, el Internet es una herramienta, tú también dices, León, es una herramienta muy importante, pero también forma parte de las mercancías, o no forma parte de las mercancías. Entonces, si las mercancías en estos momentos, tú perdona, Pilar, esto no es para ti, tú te disculpas, no es una reflexión con Juan. Si el Internet representa el interés que tienen los bancos por apropiarse de ese medio, para utilizarlo al servicio del capital, yo quisiera que tú me respondieras si el capital, como tú has dicho, en los medios productivos y el trabajo es igual a mercancía, y si el libro, actualmente, sea el libro hecho en Marruecos, sea el libro hecho en Andalucía, que a mí me parece que el libro andaluz o el libro inglés o el libro francés es secundario, lo que tiene que ser universal y tratar de el elemento consumidor que somos nosotros, porque nosotros somos importantes, porque estamos aquí presentes y os damos ocasión a que ustedes estén en la mesa y somos muy importantes. Entonces, yo creo que tú me aclares cuál es tu postura respecto si el marxismo interviene actualmente en función a una respuesta anticapitalista o simplemente ha desaparecido ya como consecuencia de que ya el marxismo no tiene utilidad en el siglo XXI. Hombre, yo creo que de momento en las próximas horas no se va a producir ninguna revolución ni en el sector de la siderurgia ni en el sector del libro. Creo que hay que tranquilizar a los bancos en ese sentido, ¿no? Hombre, que hay un discurso que el método de análisis marxista sigue siendo válido desde mi punto de vista, como otros métodos de análisis, cada cual escoja el suyo. Yo creo que el marxista sigue siendo válido para explicar algunas de las realidades actuales, aunque probablemente don Carlos y don Federico no tenían una visión total de futuro y era un instrumento para analizar la realidad. Cuando yo lo intento hacer, insisto en que la literatura hoy por hoy forma parte de la industria convencional. Se escapa en algunos sentidos. Se escapa en el ámbito de las cooperativas. Por ejemplo, hay editoriales en régimen de cooperativa que suelen jugar a la autosuficiencia, que aprovechan los resquicios del sistema para intentar editoriales también por lo común periféricas y que no están dentro de los grandes engranajes del mercado editorial. La editorial es un mercado como cualquier otro y obedece a las reglas puntuales del capital, a veces de una forma, como he intentado denunciar al principio, de mucha más explotación de la materia prima, en este caso de los autores, porque el porcentaje de beneficio que se le deja a los autores en todo el proceso del negocio es absolutamente mínimo, muy inferior al que tienen, por ejemplo, en la industria periodística, que no deja de ser otra industria y otro mercado, y en otros sectores de la producción al uso. Creo que hay segmentos que se escapan de ese modelo, pero suelen ser modelos de autosuficiencia, no están dentro del gran engranaje industrial. También en la red hay muchas posibilidades de escapar a los controles, al ámbito de la publicidad y ser autosuficientes a través de una página online que es bastante barato crear y mantener, y que puede buscar sus propios recursos y sus propios clientes a través de suscripciones o a través de complicidades. La red, a fin de cuentas, ha sustituido en gran medida a lo que eran las antiguas motocopistas o los procedimientos de
de transmisión de ideas de una forma rápida. Claro que dentro de esa estructura, como un instrumento tecnológico, hay quien aprovecha la red para seguir haciendo negocios y para el negocio, que son la mayoría, pero hay resquicios para poder hacer otra cosa y plantear otro tipo de modelos de distribución literaria. Hay un problema y una ventaja con la red. La ventaja es que el impacto de la literatura en la red es mucho mayor que el de una editorial convencional o es mucho mayor que el de una multicopista, un ciclostil de los antiguos. Pero también hay otro problema que es el que denunció Pepe Sarriá, que la posibilidad de discernir o de orientar la calidad de ese producto que está en circulación es menor, porque es que no se puede atender tantos frentes. Si abrimos internet nos encontramos en este país, ahora mismo puede haber del orden no menos de 1000 publicaciones literarias que abastecen blogs, de revistas online, etcétera, que abastecen continuamente de textos de miles de personas que escriben y que a menudo tienen un eco inmediato, tienen una especie de cofradía que sigue sus textos y sus novedades, pero no deben de ser un grupo reducido. Apenas tiene quien escriba de ellos, quien critique su obra y quien la sitúe y oriente a otro lector. No sé qué contestar. Estamos recibiendo precisamente lo que ha preguntado. La primera parte, yo creo que me dio a mí la sensación como una parecerse los escritores en defensa de una estructura que salvaguardaba el valor cultural y la esencia, y la parte económica. Yo creo que estamos en un momento verdaderamente, un boom, que no sabemos dónde es, si el papel va a desaparecer, si las redes sociales van a ser la forma de comunicación, que verdaderamente, para los creadores de la palabra, yo creo que es un momento esencial, fulminante, en una explosión de creatividad. Por lo tanto, ahora si lo veis la parte económica, sí, pero en el otro sentido yo creo que estamos en el mejor momento de la literatura. Sí, que no tenemos que tenerle miedo ni a las redes sociales, ni a que desaparezca el papel. Pero no es que vaya a cambiar el modelo de negocio, es que el negocio ha desaparecido, o está desapareciendo, y volvemos a una situación... Pero yo creo que eso es bien para la literatura, no, creo yo, que no quiero que lo compartan. Porque vamos de nuevo hacia el amateurismo. El caso burbuja de profesionalización de la literatura en este país, que permitía que un escritor pudiera estar 1 año, 2 años escribiendo una novela, eso ya desaparece. Volvemos a la situación de muchos escritores, entre los que me cuento, que tenemos que congeniar la literatura con otro tipo de oficio porque no podemos vivir de la literatura. Pero había mucha gente que vivía de la literatura y que va a dejar de vivir. Y eso nos va a quitar posibilidades creativas a esas personas y a los que disfrutamos de su literatura. Está cambiando el modelo, lo que tú dices, es un boom que difícilmente va a poder domeñarse, pero que los efectos ya se están notando, de lo garantizo, está pasando en música y está pasando en la industria cinematográfica. Pero quiero aclarar que el que te he dicho Pilar no lo tiene que tomar en el buen sentido de amistoso, que no, claro, porque lo que sí he querido decirle a Juanjo, que no me ha contestado, porque Juanjo tiene la habilidad de que es un libro de citas. Absolutamente tiene esa habilidad, y cuando yo le pregunto algo y se desvía, pues no puedo regresar. Pero gracias a eso leíste a Baudelaire. Eso ve, leí a Baudelaire, que es peor. Yo solamente quería dejar en ciudadanía datos que no pretendo con ello llegar a ninguna conclusión, sino datos que me abruman, ¿no? Al hilo de lo que aquí preguntaban. Pero claro, uno lo que hace es que reflexiona, pero no puede ir más allá, porque nos estamos enfrentando a algo que la CEPAL, que es una de las comisiones que tiene la ONU para América Latina, en el año 2006 informó y elaboró un informe que os aconsejo leer, sobre todo en esas noches en las que uno no puede dormir, no sabe qué hacer y deambula por la casa, pues bueno, debe tener textos de este tipo que te ayuden a tomar el sueño. Se llama La Gran Transición. Está redactado por Paul Rankin y un gran equipo de sociólogos, economistas, etc., ¿no? Y precisamente ya solamente el título abruma, porque ellos lo que plantean son 9 o 10 posibles escenarios a cuál peor. ¿Y por qué a cuál peor? Porque nos enfrentamos a un dato escalofriante, que en el año 2050 vamos a tener el doble de la población mundial
mundial que tenemos ahora mismo. O sea, las teorías malthusianas se quedan en pañales ante lo que nos vamos a enfrentar. Y claro, eso abre una multitud de posibilidades, de mundos posibles, de escenarios posibles, que difícilmente podemos ahora mismo imaginar qué solución arbitrar ante una realidad de tal magnitud. Es decir, que la población se nos va a duplicar en escasos 20-25 años. Y que actualmente la mitad de esa población ya tiene acceso al mundo de Internet, que eso no es ni algo nuevo, es un hecho. Y que en los próximos 10-15 años, pues posiblemente el 75-80% de la población mundial tenga acceso a Internet. Y que en paralelo, yo voy dando datos, en paralelo se está creando lo que ya es la nueva clase social. Yo todavía creo en la clase social. Y es la netocracia. Es decir, esa clase social que va a dominar esa herramienta que ahora mismo estamos empezando a tocar, la van a dominar. De hecho ya se está dominando a través de algunos de las CEFER, en inglés, el Council Foreign Research, que fue un estamento que creó la oligarquía financiera americana y británica en el año 19, que ha estado trabajando ahí en un limbo extraño, pero que ha sido capaz de implementar verdades tan aceptadas como la globalización. Pues eso procede de esa nueva clase social que es la netocracia y que va a empezar a utilizar la herramienta Internet que se nos ha regalado, que a todos nos parece tan perfecta, para de alguna manera llevar las riendas de este nuevo mundo al cual vamos. Pero todas esas realidades empiezan ya a materializarse de alguna forma. Claro, intentar dar respuesta a algo tan abrumador como esa realidad, ese nuevo mundo al cual vamos a ser espectadores, pues se hace complicado. Es complicado, no es fácil. Al hilo de lo que has dicho tú y de lo que has comentado, José, yo creo que estamos viviendo un momento de cambio en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y Juan José habla de unos creadores que ya no van a poder ser. Es decir, esos creadores que él ha conocido porque él ha vivido como creador desde los años 70, ese mundo va desapareciendo. Habrá un mundo nuevo. ¿Cómo será? Eso es lo que ignoramos todos, pero que hay un cambio y que la prensa está acabando en la prensa, es decir, pero la prensa en los grandes medios de Estados Unidos y en los grandes medios de Europa. Es decir, se está compatibilizando el papel con Internet, con los medios. Pues algo parecido tendrá que salir en el mundo de la creación. Y me preguntarás, ¿cuál? Pues yo creo, yo no lo sé, pero es que yo creo que mucha gente no lo sabe. Lo que pasa es que se está indagando, se está buscando. Y lo que es evidente es que va a haber un cambio y el mundo que hemos conocido en el siglo XX va a ser muy diferente del mundo del siglo XXI. Ahora, ¿cómo actuaban las editoriales y cómo estarán los derechos de los creadores o escritores? No, que es un mundo que está inédito, está por descubrir y está por saber. Así que Juan, los creadores de tu época y de tu tiempo, eso ya... Yo no quiero ser catástrofe. Como tú has dicho, compatibilizar la creación. Por supuesto, antes era mejor que un señor se sentara a escribiera una novela en 2 años y después esa novela le permitía vivir esos 2 años y 2 años más. Eso ya no existe. Ni en la música, por decirte un medio que había mucho dinero, pero ni en la literatura. Sí, yo no decía, no quiero tomar siempre la... que me faltó contestar aquí al compañero. La diferencia, yo no quiero ser catastrofista, ¿no? Pero el libro como obra de arte o como producto, el libro como obra de arte tal como lo hemos conocido, con unos autores conocidos, como María Victoria Teti, etc., pues posiblemente se va a producir un cambio importante, porque no se concibe ya, hablo a nivel general, no se concibe, no se está concibiendo como obra de arte,
sino como producto. Ese es un producto y por tanto una mercancía. Entonces, claro, esa tensión entre el libro como obra de arte o como mercancía va a ser capaz de subsistir en el futuro inmediato que está ya a la vuelta de la esquina. Quiero yo hacer una reflexión, sobre... Es una realidad de espontaneidad. Vamos a ver, mientras estábamos hablando, yo me estaba imaginando a un loquero que entraba por esa puerta y nos llevaba a todos al manicomio, porque el loquero se preguntaba, ¿pero qué hacen estos tíos aquí hablando? ¿Por qué no están en Facebook? ¿Por qué no están con el móvil? Esa es la situación en la que nos vamos a ver abocados dentro de poco, porque ya nosotros ahora mismo hacemos parte de la historia, ya estamos detrás. La historia ha cambiado ya. La gente de ahora, bueno, ya conocemos la parodia de que estamos aquí los dos hablando por el móvil, uno por el otro, ¿no? Pues eso lo preveía yo en el año 1990, cuando empezaron a aparecer los primeros teléfonos móviles en Madrid. Ya le dije yo al compañero que comía conmigo, mira, ese tío está hablando por teléfono solo. Mira, se parece uno que va por la calle. En Sevilla hay un hotel que tiene un cartel de tipo de poner, no disponemos de wifi, se ruega a nuestra distinguida clientela que hable entre ellas. Eso es. Eso digo, que me he imaginado una fábula del loquero que este nos lleva a todos para allá. Dice, esta gente está hablando. Pues yo quería hacer una reflexión sobre todo esto, que es verdad que hay una literatura andaluza de las dos orillas también, y muy importante, pero yo creo que hay un problema en cuanto a la red, que creo que lo habéis apuntado muy bien vosotros, puesto que se están creando una serie de obras que no tienen calidad, y los autores no tienen tampoco pudor en publicarlas. Entonces nos vemos ahí, además, que hay otro problema, que esto es más crucial, que es que si miramos los porcentajes, hay un porcentaje mayor de escritores que de lectores. Entonces ya hemos terminado. Es la reflexión que quería hacer solamente, ¿no? Para que lo tengamos un poco en cuenta. Una reflexión en cuanto a Internet, que yo creo que los cambios se producen todos a través de una revolución. Internet yo creo que es una revolución silenciosa de los escritores. Internet ha sido un medio, y quizá esta revolución la ha provocado los sellos editoriales clásicos. Como comentaba Tere antes, el tema de los narraluces, que son de aquella época, los narraluces nacieron porque los sellos editoriales dijeron queremos que los escritores de Andalucía sobresalgan, y le dieron una oportunidad. Muchos de ellos tenían el premio antes de haber escrito lo que fuera, bueno, una historia larga. El tema es que los escritores se han visto que estaban acotados los sellos editoriales. Los sellos editoriales rechazaban a todo el mundo, elegían siempre prácticamente a los mismos, como si fuera una élite, y en el momento que aparece Internet es la puerta abierta para decir que aquí estoy yo. Como dice Ascensión, es cierto, la puerta está abierta, está entrando de todo, pero lo han provocado los sellos editoriales porque no le han dado oportunidades. Incluso sabemos de escritores importantes que sus primeros libros son rechazados por editoriales importantes. Entonces, al tener ellos acotado el territorio, los escritores necesitaban expandirse. Internet ha sido el medio idóneo para todos los escritores. Al ser una puerta abierta, claro, ahí ya aparece de todo y entra de todo. Y aparecen un montón de editoriales que convierten el libro en un producto, como decía Sarria. Ya el producto no es una obra de el libro no es una obra de arte, es un producto, y aparecen 20.000 editoriales que lo que quieren es ganar dinero y editan incluso hasta con falta de ortografía, ¿no? Pero esto viene provocado porque los sellos editoriales eran muy restringidos y acotaban mucho el territorio. Entonces hay una cantidad de escritores en Andalucía, sobre todo,
porque anda, los escritores que viven en las capitales siempre tienen la oportunidad de conocer al otro, aquí, allí, pero en Andalucía y sobre todo en esta zona sur no hay oportunidades para los escritores ninguno a través de las editoriales clásicas. Entonces yo creo que el internet ha sido el medio y por eso se ha convertido en un boom, ¿no? O por lo menos la reflexión que yo hago. Yo no estoy del todo de acuerdo con eso. Es verdad que la industria editorial maneja unos parámetros muy concretos, pero hay editores absolutamente exquisitos que lo que han contribuido a la creación han mejorado en algunos casos la obra que publicaban, aconsejando a sus autores porque le iba prestigio en ello, y ahora la red está muy bien y por supuesto, como diría el clásico, lo que no puede ser y además es imposible ponerle puertas al monte y la red es un monte abierto y va a hacer lo que quiera la red, lo que quiera el público y demás, pero creo que una cierta función de arbitraje por lo menos orientaría un poco, marcaría, y también surgirá probablemente de otra forma y de otra pauta. Y hombre, yo lo que sí creo que estando en una zona de la que proceden autores como José María de Lera, como José Luis Cano, que es el gran autor de referencia de la generación del 27 y de la del 98, Alberto González Troyano, Juan Manuel Borrero, que publica estando aquí en Espasa, La Luna Blanca de HC. Creo que ha habido autores del campo de Gibraltar que han encontrado eco en editoriales fuera. Es verdad que desde la periferia es más difícil, es verdad, pero... No, Juan Manuel vivía aquí y muchos de los autores que han consolidado una cierta obra lo han hecho desde aquí, lo que no se han quedado aquí. Han intentado pelear fuera y intentar abrirse camino fuera aunque después volviesen. Lo que pasa es que es más complicado desde la periferia, pero desde el campo de Gibraltar, desde Almería o desde Extremadura, desde cualquier sitio, pues las grandes editoriales están donde están y eso provocó una gran migración de escritores. Y el tema de los narraluces es más complejo, porque tampoco había tanto interés editorial, porque había un compromiso de ciertos andaluces que estaban en puestos de relevancia en determinadas editoriales que les intentaron echar un cable a autores tan interesantes y ahora tan olvidados como Alfonso Grosso, Manuel Ferrán, Ramón Solís, o Luis Berenguer, porque casos bastante considerables. Hasta ese momento los narradores andaluces no eran conocidos, hasta que Planeta y la editorial dicen, venga, vamos a crear un premio, le vamos a dar premio a los narradores andaluces y a partir de ahí es el boom de los narradores. Te discrepo, Caballero Bonal publica 2 días de septiembre de 1962 y el fenómeno de los narraluces estamos hablando de los 69-70. Siempre hay excepciones, ¿no? Pero que el boom de la narrativa andaluza empieza con los narraluces. Sí, y la etiqueta, es verdad lo que dice, la etiqueta de narraluces sí es un producto editorial. Ahora, la obra de los escritores que había detrás de esa etiqueta... Hombre, no, pero sí es un producto creado por los editoriales. Un momento, Nuria, que quiere tomar palabra a contestar. No, yo nada, contestando, tomando un poco la reflexión que ha hecho la señora. A mí algo que siempre me ha llamado la atención, porque bueno, cuando yo he comentado con alguna persona, ¿no? Soy escritor, he obtenido un 75-80% de respuestas que me han dicho, yo también escribo. ¿No? Sin embargo, cuando alguien ha afirmado toco la tuba, me ha contestado, yo también toco la tuba. Y quiere decir esto que el sentido, más que el sentido de la percepción que tenemos de escribir, yo no me considero no voy a decir esto, obviamente porque me siento superior en absoluto, porque escriba a nadie, sino que debe de haber un sentido en todos nosotros, ¿no? El primero, de pudor. Y en Internet ha desaparecido el sentido del pudor. Es el gran campo del antipudor. Entonces, se ve lo que se ve y se observa lo que se observa. Yo recuerdo que mis 250 o 300 primeros poemas terminaron todos en el cubo de la basura, porque antes de atreverme a publicarlo, lo sometí al gran y buen criterio de mi
gran amigo Antonio Meñebra, que me dijo: escóndelo donde nadie nos vea nunca. Y me entregó la mayor joya que nadie pudo entregarme, que fueron unos 15 o 20 libros, y me dijo: lee esto e intenta imitar esto. Allí había nombres, pues, como todos imaginaréis, de grandes escritores, ¿no? Entonces, ese sentido de la cátedra, del aceptar al maestro que te muestre, del alumno, del discípulo, desaparece. Yo no digo que Internet sea malo, para nada. Quiero decir que ese sentido de la contención del pudor desaparece. Por tanto, a partir de ahí es un campo abierto. ¿Dónde? Pero no solamente desaparece a nivel literario. Yo ya termino. Desaparece en todos los sentidos, porque la juventud y todo el mundo tiene que darse cuenta, como dicen los ingleses, tiene que realizar, tiene que darse cuenta de que Internet es una ventana pública, un espacio público donde todo el mundo está mirando, es un teatro grande y tú sacas tus sentimientos de pronto ahí y todos los que te observan no piensan como tú ni sienten como tú. Es muy peligroso eso, por eso yo no pertenezco a eso. Ni perteneceré nunca. Juan Ramón, perdón, vuelvo a Juan Ramón Jiménez. Sí. Vuelvo a Juan Ramón Jiménez. Y quisiera que alguno de vosotros me sacarais de la duda, si es una percepción mía, que está volviendo con una fuerza y que su poesía se está valorando de una manera especial en estos tiempos. No sé si es una percepción, si es que mi hijo me ha imbuido esa idea, porque le apasiona y me dice: no mamá, es que ahora verdaderamente se están viendo cosas que antes pues a lo mejor no se veían. Quisiera que alguno de vosotros me aclararais esa... El gran problema, entre comillas, de Juan Ramón es que prácticamente el 30% de su obra sigue estando inédita. Acaban de... El 30% de su obra sigue estando inédita. Sobre todo la prosa de Juan Ramón, de la que sabemos muy poco. Ahora mismo se acaban de digitalizar los archivos de la Universidad de Río Piedra, de San Juan de Puerto Rico, y se traen a mover para intentar empezar a investigar y a sacar a la luz lo que tienen. La profesora Mercedes Julián, de GPG de la Frontera, presentará ahora probablemente en el congreso que va a tener lugar a finales de mes en la Academia de San Dionisio de Jerez sus primeros aproximaciones, aparte de esa obra inédita de Juan Ramón que está investigando. Y después, siempre hay el libro de los gustos está en blanco. Creo que, por ejemplo, para mi generación el poema Espacio de Juan Ramón fue fundamental, sobre todo glosado y tratado, recomendado, digerido por una mujer tan sabia como fue Aurora de Arnaud, que trabajó ese formidable poema en prosa de una forma fantástica y que contribuyó a que algunas personas nos interesaran por ese poema que probablemente no hubiéramos leído de otra forma, igual ocurre con el libro Animal de Fondo. Yo solamente añadí, perdón, porque existen o han existido hechos literarios, fenómenos literarios, el grupo de Generación 27, el grupo Cánticos, la poesía social, pero es que Juan Ramón en sí mismo, mi punto de vista, en sí mismo ya es un fenómeno literario. O sea, digamos, el valor que tiene, o sea, que él solo ya de por sí es todo un hecho literario. Y hay algo que quiero destacar de Juan Ramón, y es ese sentido de humildad, de sencillez, a pesar de ser lo que era, porque él entendía un concepto y era el de la obra en marcha, la denomina así, continuamente revisando, continuamente, nunca contento con lo que está haciendo, nunca terminado, siempre vuelve una vez, y él la denomina así, la obra del autor, del escritor es la obra en marcha, en continuidad. Y hay otro factor, Pepe, que era esquizofrenia. Y que por lo tanto tendría la proliferación a la hora de escribir. Sin un trabajo crítico y editor detrás de la obra de Juan Ramón, probablemente leeríamos muchas necedades de Juan Ramón. De ahí que el trabajo de alguien que profundice en su mundo y que de alguna manera escribe esa profusión tremenda de escritos, yo creo que nos viene bien a todos, empezando por el propio Juan Ramón. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos puesto el dedo en la llaga, ¿no? Y que el tiempo ahora nos
nos irá diciendo qué va a acontecer, qué pasará, estos derroteos, Internet, lo clásico, los libros, el tiempo dirá. Yo, en mi pensamiento y mi ilusión es que compatibilizar los dos, el adelanto grande que supone Internet con todo lo que nos da, con todo lo que nos brinda, como nos abre las puertas al mundo, y lo clásico, tener un libro, poder hojear sus páginas o leer un libro, en fin, yo pienso que el tiempo es el gran maestro que dirá cómo queda nuestro futuro. Y agradecer muchísimo a Pilar Pintor esta oportunidad que nos ha dado y a todos los intervinientes, a Juan José, que ha venido desde Málaga, a Pepe, que también se ha desplazado desde Málaga, y a nuestro querido amigo León Cohen, que tenemos la suerte de tenerlo entre nosotros. Muchísimas gracias.